Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana, 7 de abril. Y estamos con el propósito de proseguir nuestra lectura y ponerle fin al libro de Mateo en esta ocasión, tomando en consideración algunos textos que nos brincáramos en las clases pasadas a fin de adaptarnos a lo que fue la Semana Santa. Pero en esta ocasión vamos a dar por terminado el libro de Mateo en nuestra lectura de este año, o un año entero que estuvimos leyendo este capítulo y algunas otras porciones de la Escritura que nos testifican acerca de estos hechos acontecidos y relatados en los Evangelios. Hoy, bajo el título Los escritos de Moisés, profetas y salmos tuvieron cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios que encontramos en la Escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan testimonio de ello. Y aún lo dicho por nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo su cumplimiento hasta el presente, y lo tendrá hasta el día en que Él, nuestro Señor Jesucristo, entregue el reino al Padre, como nos lo dice en 1 Corintios 15:24, que nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas, esto es, Dios Padre, quien sujetó todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que vemos claramente que la Escritura nos enseña que existe el Padre y existe el Hijo. Y ciertamente habrá quienes dirán que Jesucristo es el mismo Dios. Pero aquí la Escritura nos enseña que hay diferencia entre uno y otro. Y esto que nos sirva a nosotros también de testimonio para que nos demos cuenta del contenido de la Escritura y no nos dejemos engañar, debido a que la Escritura nos dice que el que niega al Padre niega al Hijo, y el que no cree en el Hijo a Dios le hace mentiroso, por cuanto no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual Él entregó para salvación de todos nosotros. Así que sepamos pues que lo escrito tiene su cumplimiento, y vamos a mirar esto en la Escritura, dándole los últimos retoques a este evangelio que hemos leído durante este año, en el transcurso de un año aproximadamente, o poco más. Mateo 26:31 nos dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: y heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto fue profetizado por el profeta Zacarías 13:7, que nos dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Un texto anterior a este nos dice, y encontramos lo siguiente en el Zacarías 13:6: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herida en casa de mis amigos. Ahora, cabe mencionar, verso 6 nos habla de esto, que aún no ha tenido su cumplimiento, sino que lo tendrá cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste para establecer su reino en la tierra.
y le reconocerán a aquellos que hasta el presente le rechazan y que no han querido creer en él. Hasta que lo vean podrán creer. Y esto es refiriéndose al pueblo judío. Así que esto tendrá su cumplimiento cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles, es decir, a aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Israel por descendencia, pero que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo a causa de la historia, a causa de la palabra, a causa de aquellos que nos han predicado el Evangelio, que hemos dispuesto nuestro corazón para creerle. Cuando haya entrado la plenitud de ellos, Cristo se hará manifiesto. ¿Sí? Nosotros hoy hemos creído que Él es nuestro suficiente Salvador. Hemos creído que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, al cual Dios envió para que seamos salvos por Él. Si le hemos creído, formaremos parte de ese reino. Ahora, note, el que nosotros hayamos creído en Dios proviene de Dios. Y nos dice la Escritura en 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que en Cristo Jesús, el hombre, el ser humano que le ha reconocido como Señor, Dios pasará por alto sus pecados. Dios perdonará nuestros pecados. Tenemos el cumplimiento de lo escrito. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos, vosotros me escandalizaréis, respondió Pedro diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que todos estaban dispuestos a no negar a su Señor. Sin embargo, la Escritura ha de cumplirse. Y vemos, quizás solamente por el testimonio de uno, que éste negó al Señor. Y lo negó públicamente. Verso 69 nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, verso 73, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Así que podemos ver por el testimonio quizás solamente de esta persona, de Pedro, o en la persona de Pedro, que el cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, y no solo por nuestro Señor Jesucristo, sino también por los profetas anunciado, tuvo su cumplimiento en la vida de Pedro. Pero, he aquí que todos nosotros hemos negado al Señor, al igual que Pedro, en una forma u otra. Sin embargo, el quebrantarse por lo que uno ha hecho, o humillarnos y pedir perdón a Dios, Dios es misericordioso y amplio para poder restaurarnos. Pedro se acordó de lo que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y note su actitud, saliendo fuera, lloró amargamente. Su corazón se conmovió
por el hecho de negar a su Señor. Ahora, cuando nosotros negamos al Señor, ¿nos humillamos delante de Él? ¿O cuál es nuestra manera de actuar? En el libro de los Salmos 51:17 nos dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que si quebrantamos nuestro corazón delante de Dios y acudimos a su perdón, Él no nos desprecia. Y además tenemos una promesa en el libro de Jeremías 15:19, en el cual se nos dice por Dios mismo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, si cambiares en tu manera de pensar, si te convirtieres de los caminos que andas y te volvieras a mi senda, por así decirlo, dice, si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. Él es poderoso para restaurarnos. Y en la actitud que tomó Pedro, Jesucristo pudo restaurarlo. Yo te restauraré, dice la Escritura, y delante de mí estarás. Y esta expresión puedo decirles que es para cada uno de nosotros. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y note: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En este texto el Señor nos está invitando a todos a formar parte de su pueblo, pero también a formar parte de su propósito, y es de predicar el Evangelio. Y tenemos la promesa de que Él nos restaurará, no importa lo que hayamos hecho, sido o negado al Señor. Él es poderoso para restaurarnos. ¿Qué actitud tomaremos después de que nos demos cuenta de que hemos fallado, de que hemos pecado, de que hemos negado al Señor? Que la actitud de otros nos ayude a tomar consejo. Ese es mi deseo. La actitud que conocemos en la historia, esta nos ayude a tomar consejo. Y no tomemos el camino erróneo. Note, Pedro lloró amargamente, se humilló delante de Dios, y puedo decirles, el Señor lo restauró. Y nos lo testifica en el libro de los Hechos. Pero veamos la actitud de otro que también negó al Señor. Mateo 27:1. Y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces Jesús, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dado. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Note, se arrepintió de haber vendido al Señor, pero su actitud fue ahorcarse. Sí, ciertamente a causa de su pecado sintió que no merecía morir, pero no acudió al perdón divino, quizás porque así estaba escrito. Pero yo puedo decirles, como nos dice la Escritura en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Y sepa que con la muerte no se termina todo, que con la muerte no se acaban las penas, las preocupaciones, ni los remordimientos. ¿Okay? No creamos pues que el término de la vida nos quitará o nos alejará de los problemas. Ante los problemas, si nos quebrantamos delante de Dios, Él es poderoso para darnos vida, para perdonarnos y darnos vida. Nos dice la Escritura al respecto, y a la actitud que tomara a este discípulo del Señor. Y esto para que no nos dejemos engañar nosotros mismos. ¿No sabéis? 1 Corintios 13:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si bien hemos mirado anteriormente en algunos de los estudios que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, y nos lo dice claramente la Escritura. Nosotros fuimos creación de Dios y ciertamente Él anhela morar en nosotros. Y una promesa que dio nuestro Señor Jesucristo es esta: que al que creyere y guardare su palabra, dice, vendremos mi Padre y yo, dice nuestro Señor Jesucristo, y haremos morada con Él. Ciertamente Él quiere morar en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en los que arrepentidos le hemos aceptado como Señor y Salvador? Él mora en nosotros. Y note la sentencia al respecto: si alguno destruyere el templo de Dios, nuestro cuerpo, si alguno atentare contra este cuerpo, la sentencia es esta: Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquel que destruyere este cuerpo, se matare a sí mismo, tiene una sentencia dada por Dios. Y creo yo que esta sentencia le priva de entrar al reino de los cielos, porque la Escritura es clara al respecto. Tomemos consejo pues de ello. ¿Qué actitud tomaremos? ¿La de Pedro o la de Judas? Les recomiendo tomar la de Pedro. El Señor es poderoso para restaurarnos y su promesa está abierta para cada uno de nosotros. Por lo regular, queremos nosotros ver para poder creer. Y en una ocasión, predicando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, que ya lo miramos anteriormente, los escribas, los fariseos, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y quién fue Jonás? Dice el verso 40, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora, ¿quién fue Jonás? Encontramos un libro en el Antiguo Testamento bajo su nombre. Fue un profeta al cual Dios lo envió a predicar a una nación, Nínive, o a una ciudad llamada Nínive, diciéndoles, el mensaje era concreto, para decirles que de aquí a 40 días era el mensaje que iba a predicar. Nínive iba a ser destruida por la mano de Dios. Jonás no quiso ir a predicar porque conocía la maldad de esta ciudad y cómo trataban a su pueblo. Por tanto, él rehusó no predicar. Sin embargo, Dios, que es misericordioso, y como dicen otras porciones de la Escritura, Él no hará nada sin que antes nos anuncie lo que ha de hacer, a través o por medio de sus profetas, sin que antes anuncie lo que va a hacer, porque Dios es justo y es veraz y quiere a todos darnos la oportunidad del arrepentimiento. Y así que usó a Jonás para advertirle de las consecuencias a esta ciudad por causa de su pecado. Pero Jonás egoístamente no quiso predicar y decidió huir, tomar un barco, y sin embargo Dios levantó una gran tempestad y Jonás pidió lo arrojaran al mar. Y nos dice en resumen Jonás 1:17: pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y quizás sea imposible para nosotros creerlo, pero así sucedió, está escrito. Y estando Jonás en el vientre del pez, dice la Escritura, Jonás 2:1, entonces
oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Quizás arrepentido por su desobediencia, él decidió pedirle perdón a Dios, aún ya estando en los brazos de la muerte, por así decirlo. Dios tuvo misericordia de él y después de 3 días, dice la Escritura, Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que nosotros podemos darnos cuenta que esa es la señal que Jesucristo les dijo a estos fariseos y escribas que le pedían señal. Sin embargo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que miramos estos hechos en la clase anterior, los ancianos del pueblo no aceptaron estos hechos. ¿Sí? Y dice en Mateo 28:12, y reunidos los ancianos, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron el cuerpo de Jesús, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ahora, supieron que Jesucristo había resucitado, su cuerpo no estaba en la tumba, pero decidieron buscar o pagar testigos falsos a fin de preservar su hecho, a fin de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pueda que en ocasiones nosotros estemos tentados o acudamos a decir que estos hechos, estos cumplimientos que fueron cumplidos en la Escritura, o fueron realizados a través de la Escritura, los asignemos a la casualidad o los atribuyamos a la casualidad. Dudemos de ello, pero que esto no nos justifique a nosotros mismos. Los ancianos quisieron justificarse, y cuando nos justificamos a nosotros mismos, ciertamente lo que estamos haciendo es condenarnos. Otras escrituras que tienen su cumplimiento, nos dice la escritura en Isaías 53:19, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando a nuestro Señor Jesucristo decidieron darle sepultura, notemos, fue crucificado entre ladrones, entre impíos, y juntamente con ellos lo iban a sepultar. Pero nos dice la Escritura en Mateo 27:57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así que vemos que en la profecía se había dicho que a pesar de que habían decidido sepultarlo con los impíos, con los ricos, fue en su muerte, o fue sepultado por un rico, una persona rica. Otras escrituras más que tienen su cumplimiento, Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y es que Jesús les había dicho que ahí le verían, o él iría delante de ellos a Galilea. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Así como algunos de nosotros al presente podemos dudar de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay razón para dudar. Antes, en nuestra duda, humillémonos, arrodillémonos, oremos delante de Dios, que Él nos dará de su Espíritu, el cual nos testificará de los hechos de nuestro Señor Jesucristo y también de la salvación que Él ha depositado en nuestros corazones por creer en su palabra
y sin duda Él nos fortalecerá y nos preservará hasta el día de su regreso. Aunque algunos dudaron, Mateo 28:18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad. Y recuerde, en sus promesas nos dice que Él tiene la autoridad para darnos vida y vida en abundancia. A Él puso el Padre para que sea juez de toda la tierra. Él nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta expresión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ha sido posible porque aún hasta el presente a nosotros ha llegado el Evangelio, la palabra de salvación que Dios dio a sus discípulos, y esta escritura aún seguirá teniendo su cumplimiento hasta el día en que Jesucristo regrese para llevar a los suyos al cielo. Pero note, tenemos una obligación, los que hemos creído en Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para enseñar las cosas que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, hay que leerlas constantemente, recordarlas continuamente, para así poder enseñarlas como están escritas. Y tengamos esto en mente, que nos dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que al que creyere en su palabra, vendría Él y el Padre y moraría en Él. Así que podemos dar testimonio nosotros y testificar, como dice aquí la Escritura, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que esa seguridad la tengamos en nosotros, y como si dudáremos, Santiago nos amonesta: si alguno está falto de fe, ore a Dios, pida a Dios, el cual nos fortalecerá, nos ayudará para que nosotros podamos permanecer, proseguir hasta el fin. Recuerde que también nuestro Señor Jesucristo nos dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es cuestión de creer y dejar, pensando en que ya la tenemos hecha porque creímos una ocasión o porque por una ocasión se nos dio la oportunidad. No, hay que permanecer hasta que Él venga. Dios les bendiga ricamente. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes y que en su meditación el Espíritu de Dios les instruya para salvación, es mi deseo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.